Hola, soy Pablo Galicia y en este curso hemos de darte las herramientas para diferenciar entre lo que es la iglesia y lo que no lo es. Bien, estamos ya en el curso. En este curso hemos de aprender de determinadas cosas. Es un curso que hemos preparado para que todos nosotros nos podamos sentir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a empezar con la primera diapositiva. ¿Cuál es nuestra definición de iglesia? Esta definición de iglesia es un poco personal. Vamos a empezar de lo personal a lo bíblico. ¿Has participado alguna vez de una reunión cristiana que no fuera de tu iglesia local? ¿Qué particularidades llamaron tu atención? Nosotros hemos estado en diferentes tipos de iglesias, en diferentes lugares, con diferentes costumbres, diferentes formas. Alguna vez estuvimos en un monte, en la sierra, donde los hermanos llegaban desde muy lejos caminando. En algún otro lugar, en la ciudad, por ejemplo, hemos estado en iglesias que son muy tecnológicas. Literalmente en cada sitio de la iglesia hay tecnología. En otras hemos visto que son muy tradicionales, muy tradicionalistas, y ahí la importancia de la forma de vestirse es muy grande. En otras en las cuales pues su forma de vestir no tiene tanta importancia. Pero en cada una de ellas hemos visto diferencias. Algunas son el pastor decide todo, y en algunas otras hay en las cuales es más horizontal el gobierno. En algunas otras hemos visto la forma de alabanza muy de himnos, y en otras pues francamente el estilo llega a ser pues hasta pop, o ya te dando al trap. Bueno, más allá de las diferencias que observaste o de tus preferencias personales, ¿qué te llevó a confirmar que estabas con creyentes de la Iglesia del Señor? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este curso. Es necesario preguntarle a la Biblia qué es la Iglesia. Voy a leerte en Gálatas 1, 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bien, ¿por qué dirías que este asunto es de fondo y no de formas? Porque algunas personas se habían logrado pervertir el mensaje central de la gracia de Cristo, de Dios en Cristo. Bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante en cada iglesia? La verdad es que lo importante en la iglesia es Cristo. Las demás cosas son negociables, son hasta cierto punto negociables, pero lo importante en cada iglesia es que esté Cristo gobernando esa iglesia. Si no es así, pues entonces no es parte de la iglesia. Al valorar las diferencias entre las diversas expresiones del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el límite que tú no cruzarías? Bueno, desde mi personal punto de vista, el límite que no se debe de cruzar es el doctrinal. Hay doctrinas básicas que todo cristiano debe de tener, la principal es la salvación en Cristo por la fe. Si no tienen este elemento, aunque el rótulo que esté afuera diga cristiano, no lo es. Si Jesucristo no es el salvador de las almas de estas personas, entonces no son cristianos. Lo que tenemos en común los cristianos que estamos aquí en México, los que están en China, los que están en cualquier otro país del mundo, esto es Jesucristo. Si no lo tenemos en común, no somos parte de la iglesia. Lo que de ahí se desprende, la forma de adoración, la forma del culto, hasta la forma de la iglesia, puede ser un edificio, puede ser una casa o hasta el campo en sí, estos son negociables. Es necesario preguntarle a la Biblia qué es la iglesia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Esto que acabo de leer está en Gálatas 3, 13 al 14. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él.
esto es, de su descendencia en Jesucristo. Pablo identifica en las palabras del Génesis el anuncio anticipado del Evangelio a Abraham. ¿Cómo expande el apóstol el significado de la bendición y de las promesas hasta nosotros? La bendición prometida a Abraham ha llegado a todas las naciones de la tierra a través de Cristo, y por la fe también hemos recibido la promesa del Espíritu. Esto pasa cuando nosotros creemos en Jesucristo. Él viene a vivir adentro de nosotros y nos convertimos de ser una persona normal a ser ahora templo del Espíritu Santo. Él viene a habitar y a gobernarnos desde adentro. ¿Estás seguro que perteneces al grupo de personas que viven por la fe en Jesús? ¿Qué bendiciones has recibido desde que vives en la fe por Él? Hay un cambio discernible, observable, que todos podemos ver. Primero, un cambio en mi interior, que es el Espíritu Santo que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero los demás ven lo que nosotros conocemos como testimonio. Mi vida cambia. Hay un antes y después de Jesucristo, y esta transformación es observable, es visible. ¿De qué manera compartes las bendiciones para que otras personas lleguen a ser parte de la iglesia del Señor? Esto lo llamamos testimonio. Damos testimonio a las demás personas para que lleguen a conocer a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que Dios hizo conmigo. Esta es la manera más sencilla, más rápida, al alcance de todos nosotros. Yo era así, me encontré con Cristo y ahora soy así. Dios me transformó y me cambió. Y ahora esta transformación, esta obra nueva, es lo que nosotros llamamos como nuevo nacimiento. Ahora pertenecemos a la iglesia. Hay un misterio revelado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que te acabo de leer está en Efesios 3, 5 al 6. Entonces, este misterio es que Cristo nos hace a todos nosotros hijos de Dios. ¿Cuál es este misterio que estuvo oculto en el pasado, pero que luego fue revelado por el Espíritu de los apóstoles? Dios instituiría un grupo humano divino en que las personas podrían hallar a Cristo y por él recibir perdón, paz y vida nueva, a la que nosotros llamamos iglesia. Independientemente de cuál sea el rótulo que está en la parte de arriba de la puerta de donde te reúnes, puede ser iglesia, puede decir comunidad, puede decir grupo, puede decir muchas cosas. Pero si tenemos a Cristo como el principal elemento de nuestras vidas, de la vida de la iglesia, entonces sí somos parte de la iglesia. ¿Cómo describe Pablo los privilegios de los que están incluidos en este misterio? Ellos son beneficiarios de la misma herencia espiritual, son miembros de un mismo cuerpo y son participantes de las promesas en Cristo. ¿Es posible recibir estos privilegios por el esfuerzo humano o los méritos personales? ¿Por qué? Desde luego que nosotros no podemos recibirlo por mi propio esfuerzo. Esto me ha sido regalado, lo que se conoce en la Biblia como gracia. Él me ha permitido en su misericordia ser perdonado. Y esto es una obra que solamente puede hacer Dios. Yo puedo perdonar a quien me ofende, pero mis pecados, como son cometidos en contra de Dios, solamente Dios puede ser el que me perdone. Así que no es posible pertenecer a la iglesia sin el concurso, sin la intervención de Dios mismo. Esto nos hace parte de un pueblo nuevo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto está en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Pedro emplea el concepto del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios de los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo describen estos conceptos al grupo de creyentes que conforman la iglesia? Ellos son personas escogidas por Dios para salvación. Son sacerdotes reales unidos al sacerdote y rey Jesús. Constituyen una nación santa y un pueblo de Dios. Pedro lo resume de esta forma. Ahora, nosotros que no éramos pueblo, no éramos judíos, somos hechos por esta gracia parte del pueblo de Dios.
¿Qué implicaciones tiene para ti saber que eres parte de un pueblo apartado para Dios? Pues para ti y para mí, esto nos hace miembros de una élite, de un grupo privilegiado, al cual nosotros llamamos iglesia. Tú eres parte de la iglesia en el momento que has creído en Jesucristo como tu Salvador. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto está en Gálatas 3, 28 al 29. El apóstol Pablo señala una característica distintiva de la iglesia. ¿Cuál es? La igualdad espiritual ante Dios. Nosotros no tenemos grados honoríficos, no tenemos títulos. El título que tenemos nosotros es el de Hijo de Dios. Y entre nosotros nos llamamos hermanos. Podemos decir que hay apóstoles, que hay maestros, que hay profetas y que hay determinadas cosas, pero la verdad es que tenemos el mismo valor ante Cristo. El valor de la sangre derramada de Jesucristo, el valor de su vida, que es completamente impagable. No por raza o nacionalidad, ni por clase social, ni por género. El nuevo pueblo, el Israel de Dios, ahora se identifica por la filiación espiritual con Dios a partir de la sangre de Cristo. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Esto está en Juan 1:13. Nosotros entonces somos parte de la iglesia por una maravillosa obra en Jesucristo, a la cual llamamos nuevo nacimiento, en el cual cada uno de nosotros llegamos a ser nuevas criaturas por la obra de Dios en nosotros. A lo que nos lleva a esta reflexión. Examina si tus maneras de entender a Dios y a la iglesia coinciden con lo que la Biblia dice al respecto. ¿Qué pasos deberías dar para alinearte con la autoridad de las Escrituras? ¿Cuál es esta? En primer lugar, conocerla. Nosotros necesitamos conocer la Escritura. La Biblia debe de ser una constante en nuestra vida. En segundo lugar, debemos de reunirnos con personas que creen lo mismo que nosotros, la iglesia. En esta iglesia debe de tener algunas características. ¿Cuál es el elemento que consideras fundamental para construir comunidades de fe sólidas y saludables? Que en este lugar se predique a Jesucristo y su obra y la transformación que hace en cada uno de nosotros. ¿Qué clase de iglesia crees que necesita nuestra cultura contemporánea? Una que la interprete, que la conozca, pero que no se pliegue, que no se añada a la forma en que piensa el mundo, que conozca cómo piensa el mundo, pero que no nos añadamos a esta escala de valores, sino que tengamos una escala de valores bíblica. Debemos pensar la iglesia tal como Dios la ideó. Conocer la palabra de Dios, abordar las diferencias con sabiduría, práctica y ser conscientes de las potencialidades que ofrece la comunidad de la fe son caminos necesarios por recorrer. Nosotros podemos fallar en uno o dos o tres de estos elementos, pero necesitamos que estas fallas sean suplidas por la palabra de Dios. Ora a Dios. Dale gracias por su diseño maravilloso, la iglesia, en particular por la comunidad de fe a la que tú perteneces. Si acaso algún asunto o problema dentro de ella te está preocupando, manifiéstaselo al Dios. Si por alguna razón no estás siendo parte de una iglesia local, pide la guía del Espíritu para llegar pronto a una. Hay problemas que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos y tenemos estas decisiones entre nosotros. Seguimos siguiendo no a la Biblia ni a Dios, sino a las personas, porque es lo que nosotros vemos. Pero si nosotros quitamos nuestra vista de las personas y la ponemos en Dios, estas diferencias van cambiando poco a poco. Apunta tu definición de iglesia. Durante la próxima semana estudia en profundidad los pasajes bíblicos propuestos en este capítulo y otros que puedas tú agregar. Afina tu mente, tus sentidos y tu voluntad para corregir tu propia definición a la luz de lo que propone la Biblia. No te quedes con lo que están viendo los demás, sino que busques la voluntad de Dios.
Estos y otros elementos más hemos de ver en este curso que estamos dictando y que semana a semana tú puedes acceder a ellos. Búscanos en las redes sociales y déjanos tus comentarios aquí en el lugar donde se ponen, que llaman cajita de comentarios. Ahí ponlos tú y nosotros nos contactaremos contigo y pues que Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias por la atención hasta este momento. Dios te bendiga.